Comenzamos a revisar junto a Isel Guerra las noticias internacionales, comenzando cerca aquí en Brasil, porque la justicia electoral ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro a una inhabilitación de 8 años que le va a impedir candidatearse para las próximas elecciones de 2026. Así es. Bastante fuerte. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Así es. Aquí prácticamente Jair Bolsonaro pierde sus derechos políticos, teniendo en cuenta la decisión que era adoptada durante esta jornada por el Tribunal Superior Electoral. Ya eso del mediodía, hora nuestra, se sabía prácticamente el resultado con este cuarto voto que faltaba, teniendo en cuenta que el TSE llevaba varias jornadas de esta votación, donde estaba viendo y revisando también esta solicitud que se hacía a raíz de una reunión que sostuvo Jair Bolsonaro el año pasado con embajadores, donde lanzó una serie de acusaciones sin pruebas sobre este supuesto fraude electoral. Eso era lo que estaban revisando, si es que existía abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación, porque justamente esa reunión fue mostrada a través de la televisión pública brasileña por 1 hora. Eso es lo que estaban revisando y finalmente se ha determinado con 5 votos a favor, 2 en contra, esta inhabilitación política por 8 años contra Jair Bolsonaro, que, como tú bien lo señalabas, va a significar que no va a poder participar de las elecciones del 2026 y claro, aquí se abre también la puerta para que de todas formas pueda apelar a través de 2 procesos, justamente a través de este también Tribunal Superior Electoral, pero también a través de la Corte Suprema. Eso al menos no está decidido todavía. De hecho, la defensa de Jair Bolsonaro señalaba que estaban esperando revisar el escrito para ver cuál va a ser la estrategia que van a adoptar aquí. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque la Corte Suprema yo creo que no tiene grandes posibilidades en lo que se dice, primero porque la votación fue bastante contundente, sino fue unánime, y porque los ha cuestionado también a ellos. Exactamente, y de hecho uno de los magistrados que votaba durante esta jornada era Alexandre de Moraes, que también se ha enfrentado, varias pullas ha tenido allí con Jair Bolsonaro y con los bolsonaristas. Todas las reacciones que ha dejado esta situación, cuáles podrían ser allí los pasos que podría adoptar el bolsonarismo, los vamos a revisar, Mati, en el informe que preparó Gabriel Palma. Estos magistrados son los responsables de poner en una larga pausa la carrera política de Jair Bolsonaro. Es el juicio electoral que mantuvo a gran parte de los brasileños atentos durante toda la semana y que este viernes daba su golpe final cuando se confirmó la mayoría requerida con el cuarto voto. Anuncio a los magistrados que seguiré al juez principal en el caso al estimar la solicitud con la aplicación de la sanción de inhabilitación para el demandado Jair Mesías Bolsonaro. Finalmente, 5 magistrados del Tribunal Superior Electoral votaron por inhabilitar a Bolsonaro, mientras los otros 2 rechazaron la medida. Debido a este fallo, el ultraderechista no podrá ejercer cargos públicos en los próximos 8 años. Eso significa que no podrá participar de las próximas elecciones del 2026. La justicia electoral puede ser ciega, pero no es tonta. Lo dije en su momento y lo digo ahora. No podemos marcar un precedente avestruz. Todo el mundo sabe lo que ocurrió y cuál fue el mecanismo utilizado, y aún así esconder la cabeza en la tierra. Bolsonaro estaba acusado de abuso de poder y de uso indebido de los medios de comunicación a raíz de una reunión que sostuvo el entonces mandatario con un grupo de embajadores hace 1 año atrás. Allí el ex militar lanzó una serie de acusaciones sin pruebas contra el proceso electoral, lo que fue interpretado por la Corte como intervencionismo. Retrocedimos 40 años en 4 años con el gobierno de Bolsonaro. Espero que nunca regrese. Lula hizo cosas peores y hoy está libre y es presidente. Pensé que era una broma. Estoy totalmente en contra. Durante todo este proceso, Bolsonaro insistió en su inocencia. Incluso este viernes ponía paños fríos a una decisión que lo relegará de la política hasta la próxima década. Me apuñalaron en el estómago y ahora me apuñalaron por la espalda con la inhabilitación por abuso de poder político. Pero no estoy muerto, seguiremos trabajando. Este no es el fin de la derecha en Brasil. Es precisamente eso, la inminente caída de la figura de Jair Bolsonaro, lo que mantiene en alerta a los colectivos más conservadores del país.
La carrera por las elecciones del 2026 deja al bolsonarismo sin un exponente de peso frente a la izquierda, por lo que los expertos sondean cómo los sectores más conservadores tratarán de levantar a un nuevo referente. Yo creo que habría que hacer la pregunta al revés, si estas fuerzas conservadoras o religiosas que encontraron en Jair Bolsonaro una manera de poder visibilizar y llegar al poder detrás de un candidato son capaces de volver a instalar un candidato que los pueda representar nuevamente. Y entre esos nuevos exponentes resuenan principalmente sus hijos Flavio y Eduardo, quienes llevan años en el mundo de la política como parlamentarios, pero también surge con fuerza la presencia de su esposa Michelle, y es que Bolsonaro está enfrentando otros 15 procesos. ¿Esto podrá ser reversible en Brasil? Yo creo que está en un veremos. Efectivamente puede ocurrir en un minuto que se reviertan sentencias y le puedan permitir competir. Las acusaciones que siguen abiertas son graves. Y yo creo que ahí tiene que ver también un poco con la opinión pública de qué tanto la opinión pública va a tolerar estas cosas. La inhabilitación de Bolsonaro es inmediata, pero aún su defensa puede jugar algunas cartas. Puede apelar al propio Tribunal Superior Electoral, así como a la Corte Suprema, pero la estrategia está en veremos a la espera de la publicación de la sentencia. Al menos por ahora, su nombre no estará en la próxima papeleta presidencial. Bueno, elecciones que están previstas, Mati, para el 2026, al menos hasta ahora no estaría participando. Va a depender allí de las posibles apelaciones que pueda adoptar aquí la defensa del exmandatario brasileño. Además, bueno, legislativamente quiere pedir que se cree una ley que genere la amnistía para este proceso. Vamos a ver cómo le va. Claro, y si es que tiene los respaldos allí en el Congreso, si es que todavía tiene ese aval de algunos de sus grupos para poder permitirle, al menos por esa podríamos calificar una tercera vía incluso, que podría enfrentar Jair Bolsonaro, y lo señalaba ahí también Gabriel Palma en su informe. Hay 15 otros procesos que está enfrentando el exmandatario brasileño. Uno de ellos, por lo que veíamos a comienzos de este año, ese 8 de enero, con este asalto a los 3 poderes del Estado, allí también está siendo investigado, pero no es el único, y sobre todo el COVID y su gestión de la pandemia es una de las investigaciones, teniendo en cuenta la gran cantidad de muertes que se registraron en Brasil durante esos años. Pero sin duda lo que ocurrió en este asalto al corazón del poder político y judicial en Brasilia el 8 pasado de enero es uno de los ataques más graves a la democracia brasileña después de la dictadura. Por lo tanto, ahí hay una situación muy difícil porque se le culpa de alentar a los participantes en este asalto que trataba de emular lo que había hecho Donald Trump en el Capitolio. Esto es un proceso bien delicado. Y tengamos en cuenta que por esas fechas Jair Bolsonaro estaba en Estados Unidos, recordando que Jair Bolsonaro abandonó el país prácticamente un día antes de supuestamente tenía que entregar la banda presidencial a Luis Ignacio Lula da Silva, cosa que no ocurrió. Él se fue un día antes a Florida, estuvo allí prácticamente más de un mes, y eso incluso generó en su momento una serie de preocupaciones, incluso dentro de los demócratas estadounidenses, que le estaban pidiendo a Joe Biden que de alguna otra forma intercediera para que Jair Bolsonaro regresara a Brasil para enfrentar a la justicia. Está el caso justamente del asalto a los 3 poderes del Estado, la gestión del COVID-19, pero también el certificado de vacunación, que también está siendo objeto de miradas, así como también estas joyas que en su momento también dejaron a Jair Bolsonaro bastante complicado por haber ingresado estas joyas regaladas por Arabia Saudí, pero que él no había notificado en su momento a las autoridades. Son en total 16 procesos, estamos viendo recién uno. Claro, y en el caso de las joyas eran un regalo a la presidencia, pero no eran regalos personales. Y en el caso de la pandemia lo están acusando, entre otras cosas, de delitos contra la humanidad, delitos de lesa humanidad, porque son más de 700.000 los brasileños que murieron durante la pandemia y se le acusa por esta actitud negacionista. Sí, de todas formas lo escuchábamos en su momento, señalando que el COVID era una gripeciña, exactamente, poniendo en duda también la llegada de las vacunas a Brasil. Pues bien, Jair Bolsonaro está enfrentando todos estos procesos, al menos en este se ha señalado a través de la decisión del Tribunal Superior Electoral que es inhabilitado por los próximos 8 años, al menos hasta el 2030. Habrá que ver de todas formas cuáles van a ser las estrategias que van a adoptar aquí desde la defensa del exmandatario brasileño. Vamos a cambiar de tema, Mati, para hablar de Francia. 4ª jornada